Hola a todos. Me he animado a hacer un contrapoder para responder el último vídeo de mi querido Luis Pastor acerca de un caso que la verdad es que me ha hecho reflexionar de una manera así como muy potente. Él nos traía la historia de Tom Otterness, un escultor fundamentalmente que durante sus años jóvenes, en los 70, había pertenecido al movimiento punk y había hecho una obra de arte que transgredía los límites de lo que entendemos por una obra éticamente aceptable, ¿no? Además, él citaba una cuestión muy interesante, que es una de esas cuestiones éticas que en el cine están como perfectamente estudiadas, ¿no? Que es la representación de la imagen de matar o violentar a un animal, ¿no? Y entonces, cuando yo vi ayer el vídeo, ayer mismo pensé en la idea de contestar mediante un vídeo, porque creo que es una manera directa, ¿no?, de crear este diálogo. Un poco el espíritu del Pasquino surgió así, ¿no? Que por cierto, os invito a que veáis, si no conocéis el canal y los vídeos que allí hemos ido subiendo de vez en cuando. Bueno, la cosa es que estaba yo pensando en que él nos hablaba de cuánto tiempo tiene que pasar para que aceptemos, ¿no?, la obra de un artista, o que no separemos la obra del artista, y que juzguemos dentro de lo moralmente aceptado, porque hay grandes ejemplos en la historia del arte de artistas que son moralmente, o que han tenido conductas moralmente muy reprobables, pero que aceptamos sus obras sin ningún tipo de problema. ¿No? Él nos ponía el ejemplo de Caravaggio, ¿no? Caravaggio seguramente es el epítome en ese sentido, pero no el único. Luis nos hablaba de un caso concreto, ¿no?, de artista de los históricos, ¿no?, que sería el caso de Caravaggio, pero el caso de Caravaggio es bastante peculiar porque es quizá el más conocido, porque tuvo problemas con la justicia en Roma, eh, después de haber tenido varias encontronazos, ¿no?, con la misma. Era pendenciero, era violento, se vio metido en peleas, ¿no? Le cortó, ¿no?, le hizo un corte en la cara a una prostituta romana, se vio metido en una pelea con un camarero en una hostería en el barrio judío de Roma, asesinó a un mafioso, ¿no? Y eso es lo que al final le llevó a esa huida tan trepidante por Nápoles, por Malta, y luego que acabó con su prematura muerte en Porto Ercole. Pero en ese caso, mi reflexión, lo que a mí me acordaba de otros casos también de artistas que han tenido una historia parecida. Me estaba acordando de Benvenuto Cellini, que se vio también acusado, ¿no?, incluso de haber atentado contra el Papa, de haber intentado robarle. Y también me estaba acordando del caso de Gian Lorenzo Bernini y la pelea con su hermano, ¿no?, que le pegó un palo con una vara de hierro en la cabeza. En todos esos casos son comportamientos que pueden ser éticamente reprobables o moralmente discutibles, pero que no afectan a la obra de arte. Es decir, los cuadros de Caravaggio pueden ser violentos, pueden reflejar violencia, pero no son el acto de violencia en sí, ¿no? No deja de ser una construcción, y no deja de ser una construcción de ficción, ¿no? El caso de Tom Otterness es diferente, porque era un vídeo donde se grababa, quiere decir, sin manipulación, sin ficción, grababa un acto violento contra un perro en este caso, y luego además violentaba a las personas que salían descompuestas y les flasheaba en la cara una fotografía, ¿no?, en ese momento de conmoción. Quiero decir que ahí lo reprobable era la obra de arte en sí misma, el espíritu de la obra de arte, que era muy provocador, pero muy transgresor, pero además muy violento hacia el espectador, y además sin artificio. Es decir, cuando uno ve una película que puede ser tremendamente violenta, siempre jugamos o juzgamos
el hecho de que estamos viendo una ficción, es decir, que sabemos que hay actores, que hay medios informáticos, que hay recreaciones y que por muy violenta que sea la escena, es una escena que no es verdad. Pero en este caso estaríamos hablando de esto que se llamaba en su momento, imagino que se seguirá llamando una snuff movie, ¿no? Una snuff, perdonad mi inglés, es decir, representar un acto violento de verdad, sin manipulación, y presentarlo como obra de arte. Entonces aquí se crea un debate muy interesante, porque a partir de ahí, ¿no? Luego el propio artista ha reflexionado sobre el asunto, ha pedido perdón. eh, Alguien comentaba que 25 años después es mucho tiempo, bueno, pero es decir, todos evolucionamos, todos cambiamos y evidentemente, pues seguramente en esos 25 años han pasado muchas cosas y el mismo artista se ha podido dar cuenta de cuál era el error, ¿no? De base de esa provocación, porque en el fondo esa obra de arte que buscaba conmocionar y que buscaba sacudir, a lo mejor lo hacía de una manera excesivamente brutal e innecesaria, ¿no? Es decir, se puede conseguir el mismo efecto de sorpresa, el mismo efecto de sagrado, el mismo efecto eh, de provocación sin necesidad de causar un daño y un daño evidentemente irreparable y que moralmente es muy reprobable. Nos hablaba Luis además de que en los años 70 eso no era delito y que evidentemente no había por dónde pillarlo judicialmente, ¿no? Y eso es una cosa también muy, muy interesante, porque judicialmente no hay problema, el problema es ético, es moral, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto a veces el arte puede estar asociado a la ética o no? Yo en todos estos casos, mi reflexión, todo este circunloquio anterior era para llegar a una reflexión final. Esa reflexión final es que el arte tiene que estar contextualizado, es decir, la obra de Tom Otternex debería entenderse en el contexto de su época y juzgarse con ese contexto de la época y luego reprobarla o no, o admitirla o no, que eso es una cuestión que seguramente el tiempo acabará colocando en un lugar, ¿no? Y seguramente el tiempo acabará haciendo o que se olvide o remarcando esa polémica, pero evidentemente no exhibiendo esa obra, porque es una obra muy delicada, ¿no? Y esto me lleva a plantearnos que cuando estamos haciendo estos juicios de valor a artistas con moralidad discutible, normalmente no se discute sus obras de arte, ¿no? Excepto que la obra de arte contenga potencialmente ese elemento, ese elemento discutible, ¿no? Y estaríamos hablando de alusiones al sexo, alusiones a la violencia, alusiones al maltrato, ¿no? Todo ese tipo de cosas que hoy en día, gracias a Dios o gracias a quien sea, a los hados o a quien creáis vosotros, están siendo eh, mal vistas por toda la sociedad y estamos trabajando para que desaparezcan, ¿no? Es decir, el arte del siglo XXI no puede estar a favor del maltrato animal, de la violencia por la violencia, no puede estar a favor de las cosas que la sociedad reprueba, ¿no? Entonces, esta es mi respuesta a ese vídeo de Luis que os enlazaré por aquí abajo. Me gustaría saber qué opináis vosotros, qué reflexión os surge de esta idea y nos leemos por redes. Ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en TikTok incluso, con el nombre Cipripedia y nos leemos, nos vemos y que el arte nos llene de paz espiritual, no de violencia. Chao.